Las terribles luchas entre los cárteles del CJNG son un tema de gran preocupación en el ámbito de la seguridad y el crimen organizado. El CJNG, o Cártel Jalisco Nueva Generación, es uno de los cárteles de drogas más poderosos y violentos en México, y ha estado involucrado en una serie de enfrentamientos mortales con otros cárteles y fuerzas de seguridad. Estos enfrentamientos suelen resultar en un alto número de víctimas y generan un clima de violencia e inseguridad en las regiones afectadas. La muerte o captura de figuras clave en el CJNG como el Mencho a veces puede desencadenar luchas internas por el control de la organización, lo que agrava aún más la violencia en las áreas donde operan. Las rivalidades entre cárteles, la lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas y otros negocios ilegales, así como las disputas internas, contribuyen a este problema. El impacto de estas luchas en la sociedad es devastador, ya que afecta a comunidades enteras, generan desplazamientos forzados de personas y socavan la seguridad pública. ¿Estás preparado para saber? El surgimiento y evolución del Cártel Jalisco Nueva Generación es una historia marcada por la violencia y la lucha por el control del tráfico de drogas en México. Desde 2007 se hablaba de un grupo armado conocido como los Matazetas, cuyo objetivo era eliminar a los miembros del grupo de sicarios conocido como los Zetas. Argumentaban que más allá del narcotráfico, los Zetas eran terroristas y habían causado numerosas víctimas, incluyendo civiles. Esto se evidenció a través de ejecuciones de miembros de los Zetas y la grabación de interrogatorios. El CJNG se originó tras la muerte de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Ignacio Nacho Coronel, en 2010. Coronel se especializaba en la producción de metanfetaminas en Jalisco y había incluido al cártel del Milenio bajo la protección del cártel de Sinaloa en la década del 2000. Sin embargo, su muerte llevó a la fragmentación del grupo en múltiples organizaciones criminales. A principios de la década de 2010 surgieron los cárteles La Resistencia y Jalisco Nueva Generación después de la detención de Oscar Nava Valencia, sobrino de Luis Valencia, líder del cártel del Milenio. Estos eventos llevaron a la división del grupo de El Lobo Valencia y el CJNG se estableció como el brazo armado utilizado por el cártel de Sinaloa para enfrentar a los Zetas en Veracruz. El Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho, también se alió con el Cártel de Tijuana y el Cártel de Juárez, debilitados en ese momento con el objetivo de controlar áreas anteriormente dominadas por estos grupos y enfrentar al Cártel de Sinaloa por el control de rutas de tráfico de drogas en zonas fronterizas de Estados Unidos. El grupo también forjó alianzas con el cártel de los Queenies, que se convirtió en su brazo financiero, manteniendo su influencia a través de negocios de lujo en América Latina financiados con el tráfico de drogas. Desde sus inicios, el CJNG ha promovido un discurso justiciero, utilizado en comunicados y ha llevado a cabo actividades violentas, incluidos asesinatos de personas involucradas en secuestro y extorsión, así como ataques a policías corruptos. El CJNG ha estado involucrado en numerosos enfrentamientos y episodios violentos, generando un clima de inseguridad en varias regiones de México. Su crecimiento y expansión lo han convertido en uno de los cárteles de drogas más poderosos y violentos en el país. Su líder, el Mencho, ha enfrentado desafíos internos de miembros que buscan sucederlo en el liderazgo, lo que ha llevado a enfrentamientos y alianzas cambiantes en el mundo del crimen organizado. Además, el CJNG ha buscado expandir sus operaciones más allá de las fronteras de México, como lo demuestra el decomiso de una gran cantidad de cocaína en Colombia en 2020. Esta organización criminal sigue siendo un importante desafío para las autoridades y una fuente de inseguridad en la región.
Antes de continuar, nos gustaría mencionar que si este video te resulta interesante, por favor haz clic en el botón de me gusta, ya que nos motiva a trabajar aún más en nuestros videos. El secuestro de Alfredo Guzmán, hijo del Chapo en 2016, representó un desafío del CJNG al cártel de Sinaloa y reflejó una guerra en curso entre ambas organizaciones. La violencia aumentó en ciudades bajo el control del cártel de Sinaloa como Tijuana, Ciudad Juárez y Colima, lo que indicaba una disputa por el control de territorios clave en rutas de narcotráfico. Además, hubo una serie de ataques contra personas cercanas a Guzmán Loera, incluyendo el saqueo de la casa de su madre y el asesinato de familiares de su esposa. El analista Guillermo Valdés señaló que la recaptura del Chapo incentivó a otras organizaciones a intentar arrebatarle su territorio. Recordemos que el Chapo Guzmán escapó de la prisión de máxima seguridad del Altiplano en julio de 2015 a través de un sofisticado túnel que se extendía desde su celda hasta la Casa Segura. Durante su periodo de prófugo, fue recapturado en enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. Aunque el CJNG fortaleció su imagen, aún era temprano para determinar si superó al cártel de Sinaloa, que durante años fue considerado uno de los cárteles más poderosos de América Latina. Sin embargo, ambos cárteles eran los más influyentes en México y se detectó un aumento en la presencia del CJNG en zonas previamente controladas por otros grupos como Tabasco y Veracruz. El escenario era incierto y algunos analistas sugirieron que podría haber una negociación por la vida de Alfredo Guzmán, con el CJNG buscando el control de rutas del cártel de Sinaloa a cambio. No obstante, existía la posibilidad de que Guzmán Salazar no sobreviviera al secuestro, lo que habría desencadenado una violenta respuesta por parte del cártel de Sinaloa. La DEA de Estados Unidos consideró al CJNG como uno de los cárteles más fuertes y peligrosos de México, mientras que el cártel de Sinaloa seguía siendo el principal proveedor de drogas a los Estados Unidos. La pregunta que persistía era si la lucha entre estos dos cárteles se resolvería mediante un reacomodo negociando o a través de la violencia. El cártel de Jalisco Nueva Generación versus el cártel de Sinaloa. Actualmente, el conflicto entre el cártel Jalisco Nueva Generación y sus rivales, en este caso, el cártel de Sinaloa, no es cosa del pasado. Sigue generando violencia y tensiones en diversas regiones de México. En enero de 2022, presuntos miembros del CJNG grabaron a 10 personas antes de abandonar 9 cadáveres en la autopista Isla Cosamaloapan de Veracruz. En el video, los presuntos miembros del CJNG acusaron a personas en este estado de apoyar al cártel de Sinaloa, marcando una escalada en la violencia y las rivalidades entre los cárteles. Este acto se produjo en medio de una nueva ola de extorsiones en la central de abastos de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, lo que evidencia la propagación de la violencia y la influencia del CJNG en varias partes del país. En otro incidente, un grupo de 23 hombres armados sometió a personas a quienes señalaron como posibles vínculos con sus enemigos, principalmente con alguien identificado como Eric Alejandro Roca Aranda, supuesto sobrino del secretario de Gobierno de Veracruz. Eric Cisnero Burgos, el Barbas, como se le conoce en la región, admitió que su tío le encargó ser el enlace con el cártel de Sinaloa y que su padre, Dámaso Luis Roca Burgos, es el nexo con el funcionario, quien también sería del mismo municipio. En el interrogatorio, se menciona que Eric Cisneros Burgos, secretario de Estado de Veracruz, apoya al cártel de Sinaloa y al Chivo Vázquez, lo que muestra cómo las rivalidades entre los cárteles en México pueden llevar a confrontaciones violentas y a la implicación de personas vinculadas al gobierno en estas dinámicas. Según el testimonio, Cisneros Burgos habría contactado a una persona para reclutar sicarios y expandir la influencia del cártel en la zona, ofreciendo empleo y una suma considerable de dinero.
También se menciona que proporcionó armas, vehículos y drogas para el grupo criminal. Estos eventos subrayan la gravedad de la relación entre gobierno y el crimen organizado en México y la compleja situación de seguridad en la región. Los cárteles de la droga graban este tipo de videos por una variedad de razones complejas. En primer lugar, buscan utilizarlos como una herramienta de propaganda y exhibición de poder. Estos videos pueden mostrar, como vimos, actos violentos, ejecuciones o confrontaciones con rivales, lo que les permite mostrar su capacidad de cometer actos brutales y su disposición a usar la violencia para alcanzar sus objetivos. Además, estos videos también sirven como una forma de control de territorio. Al grabar actos violentos en lugares públicos y difundirlos, los cárteles buscan reafirmar su dominio en ciertas áreas. Esta exhibición pública de poder puede disuadir a grupos rivales de intentar ingresar a esa zona o a las autoridades de intervenir en sus actividades. Otra razón importante es el desafío a las autoridades. Los cárteles pueden utilizar estos videos para mostrar que operan con impunidad, a menudo implicando corrupción y complicidad de ciertos funcionarios gubernamentales. Al hacerlo, intentan minar la confianza de la población en las instituciones y demostrar que tienen el control de la situación. Estos videos también tienen un componente de comunicación interna y externa. Pueden utilizarse para comunicarse con miembros internos del cártel, marcar territorio o anunciar alianzas con otros grupos delictivos. Asimismo, pueden ser una forma de reclutamiento, ya que la exposición de actos violentos puede atraer a personas desfavorecidas o desempleadas que ven en el cártel una fuente de ingresos y poder. Por último, los cárteles pueden utilizar estos videos para difundir información falsa o desinformación. Al hacerlo, buscan crear confusión y dificultad que las autoridades o grupos rivales tomen decisiones estratégicas adecuadas. Uno de los casos más conocidos es el Funky Town Gore, un video de shock que surgió en la web en 2016, siendo compartido por el sitio documentingreality.com. Este video exhibe la brutal tortura infligida a un joven a manos de un cártel del narcotráfico mexicano. En el video, varios miembros del cártel capturan y torturan a un joven, cortando sus manos y desollando su rostro. Posteriormente, cortan su cuello con un cúter mientras le introducen un palo de madera en su boca. Ante los gritos de desesperación y dolor de la víctima, para hacer la tortura más cruel, se le suministra vía intravenosa una dosis de adrenalina para evitar el desangramiento y alargar la vida de la víctima. El nombre del denominado el peor video de un cártel en internet proviene de la música que produce de fondo, donde se alcanza a escuchar el sencillo Funky Town de Lips Inc. Sin duda, Funky Town Gore es un ejemplo impactante y perturbador de cómo los cárteles del narcotráfico mexicano utilizan la violencia extrema y la tortura como medio para demostrar su poder y sembrar el miedo en la sociedad. Antes de adentrarnos en los eventos posteriores, un recordatorio. Pueden suscribirse y dar me gusta al video de forma gratuita para ayudarnos con nuestro algoritmo. No olviden hacer clic en el icono de la campana. Ahora sí, volvamos a la historia. Rivalidad en pleno 2023. En septiembre, Tijuana experimentó un aumento en la tensión cuando surgieron de manera simultánea inquietantes pancartas escritas a mano y firmadas con las siglas CJNG. Estas advertencias estaban claramente dirigidas a Peso Pluma y su concierto programado para el 14 de octubre en el Estadio Caliente. La amenaza era directa: cancelar el evento o enfrentar graves consecuencias, posiblemente mortales. Sus letras atrevidas y controvertidas hacen referencia al poderoso cártel de Sinaloa y a los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien se encuentra actualmente en prisión en Estados Unidos. El mensaje en las mantas decía textualmente: "Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el 14 de octubre, porque será tu última actuación. Esto debido a tu irrespeto y palabras imprudentes. Si te presentas, te haremos daño.
Atentamente, CJNG. Las narcomantas representan una forma sombría de comunicación empleada por los cárteles mexicanos para transmitir mensajes aterradores a posibles objetivos. El contenido de estas mantas puede variar, pero generalmente incluye amenazas, advertencias, declaraciones de territorio o control, acusaciones contra rivales o autoridades e incluso propaganda o mensajes de reclutamiento. Estas mantas suelen ser anónimas y se utilizan para difundir el miedo y enviar un mensaje a la comunidad y a otros grupos criminales. Las amenazas del CJNG surgieron después de que Peso Pluma lanzara un video en redes sociales en el que desafiaba al cártel. En este video, el cantante acusa al CJNG de ser el responsable de la violencia y el caos que azotan a Tijuana. En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad para el concierto de Peso Pluma. El gobierno local asegura que tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del artista y sus seguidores. Las amenazas dirigidas a Peso Pluma traen a la memoria un oscuro capítulo de los años 90, cuando el rey del corrido, Chalino Sánchez, sufrió un trágico destino después de desafiar advertencias de muerte. En 1992, Chalino subió al escenario en un concierto a pesar de las amenazas que pendían sobre él. Sin embargo, su destino cambió drásticamente cuando fue detenido por agentes de la policía en su camino al evento. Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue hallado con una herida de bala en la cabeza, en un presunto acto perpetrado por el cártel de Sinaloa. Un caso similar es el del joven Juan Luis Laguna Rosales, conocido como el Pirata de Culiacán, quien desafió públicamente a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Aproximadamente un mes después de sus provocaciones, un grupo de hombres armados irrumpió en su casa y le disparó en 15 ocasiones, arrebatándole la vida. Incluso en febrero, la información de música regional mexicana Grupo Arriesgado pospuso su show sin proporcionar una nueva fecha después de que se produjeran amenazas y disparos durante una firma de discos y autógrafos organizada por los artistas. El informe actual del Congreso de Estados Unidos ha identificado 5 conflictos que actualmente se desarrollan entre los cárteles de la droga en México. Estas confrontaciones involucran a varios cárteles y se extienden a través de diferentes regiones del país. En primer lugar, hay una lucha entre el CJNG y el cártel de Sinaloa, que se ha convertido particularmente en violencia en estados como Sonora, Zacatecas, Baja California y Quintana Roo. La segunda confrontación enfrenta al CJNG contra los Zetas en los estados de Veracruz y Tabasco. El tercer conflicto se desarrolla entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez y está más centrado en el estado de Chihuahua. El cuarto enfrentamiento involucra a los Zetas y el cártel del Golfo y se ha propagado a los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por último, el CJNG también se enfrenta a grupos locales en los estados de Oaxaca, Michoacán y el Estado de México, incluyendo la familia michoacana. Además de estas luchas, el informe revela que el cártel de Sinaloa se encuentra dividido en 4 facciones, cada una con su liderazgo. Mientras tanto, el CJNG, bajo el mando del Mencho, ha consolidado su poder y presencia en múltiples estados mexicanos. Estos conflictos han generado una fragmentación de los cárteles, lo que ha dado lugar a organizaciones criminales más adaptables y violentas. Además, se ha observado una mayor competencia por el control de territorios clave para el tráfico de drogas, lo que ha resultado en un aumento de la violencia y la conflictividad tanto dentro como fuera de los cárteles. La expansión geográfica de los cárteles y su creciente diversificación de actividades delictivas como la extorsión y el secuestro son otros factores que contribuyen a la intensificación de los conflictos en México. Pero una incógnita sigue en boca de muchos. ¿Dónde está el Mencho mientras su imperio corre peligro? No cabe duda de que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como el Mencho, es un escurridizo objetivo de las autoridades que ha evadido arrestos y persecuciones durante años.
Su estrategia de supervivencia lo ha llevado a refugiarse en áreas montañosas de los estados de Jalisco, Michoacán y Colima, donde las zonas remotas y de difícil acceso le proporcionan un refugio seguro. Al igual que Joaquín El Chapo Guzmán, el Mencho se ha vuelto un experto en moverse constantemente para evitar ser ubicado. Su red criminal, el CJNG, ha experimentado un rápido crecimiento en la última década y opera en un amplio territorio, abarcando 22 estados en México y varias ciudades en los Estados Unidos. El CJNG ha demostrado ser uno de los cárteles más influyentes y peligrosos en el mundo del narcotráfico. El líder del CJNG ha adoptado una estrategia similar al Triángulo Dorado del Chapo, estableciendo su propio territorio en las montañas de Jalisco, Colima y Michoacán. Esta región montañosa le proporciona una base de operaciones segura y se sospecha que contiene plantaciones de marihuana, lo que contribuye a financiar su organización. La Casa del Mencho se ha convertido en una lucha constante de inteligencia y recursos por parte de las autoridades tanto en México como en Estados Unidos. Su habilidad para mantenerse en movimiento y evadir la captura lo han convertido en un objetivo de alto perfil en el mundo del crimen organizado, mientras mantiene un control significativo sobre el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. ¿Cuáles son los cargos que enfrenta el Mencho en Estados Unidos? El Mencho es el principal acusado en una acusación federal presentada en el Distrito de Columbia en 2017 que lo señala como el líder de una empresa criminal en curso. Además, se le imputan cargos por conspiración para enviar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos y por utilizar armas de fuego durante estos delitos de tráfico de sustancias. También enfrenta acusaciones de tráfico de metanfetaminas, según una acusación federal de 2013 en Wolfbrook, Mississippi. En conclusión, las terribles luchas entre los cárteles del CJNG y otros grupos delictivos han generado una ola de violencia y caos en México. Estas organizaciones criminales, lideradas por figuras como el Mencho, han consolidado su poder y se han expandido a lo largo de múltiples estados, desatando conflictos territoriales y confrontaciones violentas que han afectado gravemente a la sociedad mexicana. La capacidad de estos cárteles para evadir la persecución y operar en regiones remotas como las montañas de Jalisco, Michoacán y Colima ha creado un desafío constante para las autoridades y ha contribuido a la escalada de la violencia. La población local y las autoridades han sufrido las consecuencias de esta lucha por el control del tráfico de drogas, así como de actividades delictivas adicionales como la extorsión y el secuestro. La persistente presencia y crecimiento del CJNG y otros cárteles en México subraya la necesidad de una acción coordinada y efectiva por parte de las agencias de la aplicación de la ley tanto de México como en Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es un desafío complejo que requiere estrategias de largo plazo y cooperación internacional para abordar las raíces del problema y reducir así la violencia que afecta a la población mexicana. Gracias por haber visto nuestro video. Nos interesa conocer tu opinión. ¿Qué aspecto te pareció más sorprendente? Por favor, comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Si disfrutaste del contenido, te agradeceríamos mucho si le das like al video y te suscribes a nuestro canal, ya que esto nos ayudará a seguir creciendo. Hasta la próxima.